A ver, estamos en la inducción, ¿verdad? Estamos en este tema de inducción. Creo que habíamos empezado a resolver problemas. Estábamos en el problema de la línea infinita, ¿verdad? Y lo hicimos. Ustedes me dicen, ¿verdad? Si acaso necesitan un repaso de algo, ¿verdad? O algo no les quedó claro, o voy muy rápido. Este capítulo es muy importante porque es el tema central, ¿verdad? Que es el campo magnético. Todo lo que viene después de esto es, digamos, continuación, ¿verdad? Del campo magnético. Bien, vamos a estudiar otros ejemplos el día de hoy. Vamos a ver, yo les dije que íbamos a resolver 4 problemas básicos, ¿verdad? El problema de la línea, del plano, el problema del solenoide y el de la, bueno, creo que lo voy a mostrar acá, estos 4 problemas. El de la línea infinita, la corriente circular, el plano infinito y el solenoide ideal. El solenoide, ¿verdad? Es un problema muy importante saberlo resolver. Los demás son más sencillos, ¿verdad? Son más fáciles. Este problema de la corriente circular tiene una importancia bastante especial porque eh, en el último capítulo, cuando estudiemos la materia, nosotros vamos a ver de que el magnetismo se origina por el movimiento de los electrones en los átomos, ¿verdad? Y el movimiento de los electrones nosotros lo vamos a suponer que es circular. O sea que la corriente circular por eso es tan importante. Es el siguiente ejemplo que vamos a ver. Es el de de la corriente circular. La inducción axial de una corriente circular. Entonces, tenemos una corriente filamental. Fíjense bien, siempre es una corriente filamental, o sea, es un alambre, pero un alambre formando una circunferencia. Está enrollado formando la circunferencia de radio A y por esta circunferencia pasa una corriente I'. Queremos calcular la inducción en un punto sobre el eje Z, por eso se le llama inducción axial. Siempre que ustedes vean inducción axial, se refiere al eje Z, la inducción en el eje Z. Bueno, entonces lo que tenemos es una corriente circular, filamental, ¿verdad? Es un alambre. Está localizado en el plano XY, con su centro aquí en el origen, y vamos a tomar el punto de campo sobre el eje Z a una distancia R del origen. Necesitamos los dos vectores, ¿verdad? El vector R' y el vector R. R' localiza el elemento de corriente y R el punto de campo, P. Ajá, este es el vector de posición relativa. Entonces, vamos a hacer uso de coordenadas cilíndricas. De manera que los vectores, vamos a ver, los vectores quedarían así, fíjense bien. Antes de esto de los vectores, ¿verdad? Yo puse aquí el elemento de corriente, ¿verdad? El elemento de corriente es un elemento filamental, I de ds. La corriente es constante. Pero fíjense bien, como estamos hablando de una circunferencia en coordenadas cilíndricas, el DDS tiene una forma general como esta. Tiene 3 componentes, ρ, φ y z. Pero la componente ρ y z se hacen cero. ¿Por qué será que se hacen cero? ¿Por qué se hacen cero? De manera que el DDS solo tiene componente en φ, ρ, d de φ. Pero ρ es el radio del círculo que está. ¿Por qué 0 d de ρ y d de z? La dirección de la corriente. La dirección de la corriente. No necesariamente por eso. Fíjense que es una circunferencia lo que tenemos. En coordenadas cilíndricas, en una circunferencia, hay cantidades constantes. En este caso, ¿quiénes son constantes aquí a lo largo de la circunferencia? El radio, ¿verdad? Rho es el radio.
El radio es constante, de manera que d de ρ es 0, porque es el radio. D de z es 0 porque estamos en el plano XY. Entonces estos dos diferenciales se anulan y solo me queda ρ de phi en phi. Esta es la forma de obtener siempre el desplazamiento de ds. ¿De acuerdo? Solo que en algunos casos es bien obvio, ¿verdad? Cuando yo tengo una línea, por ejemplo, un alambre en el eje Z, yo ya sé que el DDS es D de Z en Z. Pero en este caso no es tan obvio, ¿verdad? Lo que es obvio es que la dirección es en phi, pero uno tiene que, por ejemplo, ¿qué pasaría si qué pasaría si esta circunferencia estuviese a una altura Z? Si no estuviese en el plano XY. Si esta circunferencia no estuviese en el plano XY, D de Z ya no sería 0. ¿De acuerdo? Ya no sería 0. ¿Qué pasaría si en vez de un círculo fuera una elipse? De ρ estaría cambiando y ya no sería 0 también. Pero bueno, esos problemas no los vamos a ver, ¿verdad? Porque son muy complicados. Si tuviésemos una elipse, tendríamos que usar coordenadas elípticas, ¿verdad? Ya no cilíndricas. Bueno, entonces los vectores de posición quedan así. R es Z en la dirección de Z. R' es ρ' en la dirección de ρ. En coordenadas cilíndricas. El que está primado, recuerden que es la fuente, ¿verdad? Es lo que genera la inducción, o sea, el campo magnético. Esto es constante. El vector de posición en coordenadas cilíndricas queda de esta forma. O sea, aquí estoy haciendo como un repaso de lo que ustedes ya saben. Este es un vector de posición en cilíndricas en forma general y este es un vector de desplazamiento en forma general. Entonces, ρ vale A, ¿verdad? Ρ es igual a A. Bueno, ahora lo que sigue es, con los dos vectores de posición, escribimos el vector R de posición relativa. Hacemos la resta, nos queda esto. Bueno, ahora lo que sigue es escribir la integral para la inducción. En el integrando hay un producto cruz, que es I de ds cruz R. ¿Quién es el I de ds? Es esto. R es esto. Hago el producto cruz. Phi cruz Z y phi cruz ρ. Phi cruz Z, por regla a la mano derecha, es igual a ρ positivo. Phi cruz ρ es igual a Z negativo. Todo el mundo sabe cómo hacer esto, ¿verdad? Con la mano derecha. Primero, con los 4 dedos de la mano derecha, el primer vector que se toma es el que está primero. Los 4 dedos de la mano derecha agarran siempre al primer vector y lo enrollan al segundo vector. De manera que el pulgar apuntaría en ρ y acá el pulgar apuntaría en menos z. Menos por este menos queda más. Entonces, en el integrando, escribimos todo esto. ¿De acuerdo? Esto es lo que va en el integrando. Y nos queda claro que la integración es en phi. Fíjense bien, la integral es simple de una variable. Estamos integrando en un alambre. Estamos integrando en phi, desde 0 a 2pi, en d de phi. El denominador no depende de phi, de manera que el denominador se puede sacar de la integral, ¿verdad? Entonces, como ρ, pero fíjense bien, aquí tenemos un problema ahora. Este es un problema que muchos estudiantes, ¿verdad?, tienen a la hora de hacer las integrales. Fíjense bien, aquí pareciera que son dos integrales las que hay que resolver, ¿verdad? Una integral en ρ y una en z. Pero aquí hay un problema, que ρ unitario depende de phi. Debemos cambiarlo a coordenadas cartesianas para poder integrarlo. Si ustedes integran esto así como está, esto les va a salir malo. Porque phi implícitamente contiene, ρ implícitamente contiene a phi. Es obligatorio hacer este cambio. Entonces, en vez de escribir ρ unitario, lo vamos a escribir así, ¿ve? Ρ unitario es coseno de phi primado
X unitario más seno de phi primado Y unitario. Sustituyo ese ρ aquí y me quedan tres integrales, una en X, una en Y y una en Z. Ahora bien, las integrales en X y Y se hacen cero. Eso lo pueden comprobar ustedes, ¿verdad? Si integran coseno de 0 a 2pi, eso da 0. El seno de 0 a 2pi da 0. ¿Por qué se hacen 0? Porque el periodo es 2pi, ¿verdad? De coseno y seno. Entonces, como el coseno y el seno, ¿verdad? De 0 a pi está por arriba del eje y de pi a 2pi está por debajo, entonces se cancelan, ¿verdad? Gráficamente se puede ver también. Esto es 0. Aquí no estamos utilizando aquel argumento de simetría, ¿verdad? A veces las componentes se anulan porque son funciones pares o impares, porque son funciones impares. En este caso no, ¿verdad? En este caso es porque al hacer la integral se anula. Bueno, entonces la única componente que queda es la z. La integral en z es bastante sencilla, ¿verdad? La integral muy simple, simplemente la integral de phi, que es phi, y eso es 2pi. Al hacer la integral y simplificar, este pi se cancela, este 4 se simplifica, se convierte en 2, y esta es la inducción. Recuerden que B se llama inducción magnética o densidad de flujo magnético, aunque uno le llama campo magnético. ¿De acuerdo? Es un error histórico este, ¿verdad? Uno le llama campo magnético a esto, pero campo magnético es H. Este es inducción magnética. Bueno, entonces esta es la inducción. La inducción, como ven, depende de la distancia al punto de campo, de Z. De aquí podemos sacar resultados especiales nosotros. ¿Qué pasa la inducción en el centro de la circunferencia? En el centro de la circunferencia Z vale 0, ¿verdad? ¿Qué pasa si el punto está en el infinito? Entonces todos esos resultados uno los puede sacar de aquí. A es una constante, la corriente es constante, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Tenemos dos casos especiales. En el centro del círculo y muy lejos del círculo. En el centro del círculo Z vale 0. Entonces evaluamos Z0 y me queda esto. El resultado es simple. Es constante, ¿verdad? En el centro del círculo. Pero siempre va en Z, miren. ¿Qué pasa a grandes distancias del círculo? O sea, si el punto de campo está muy lejos. Aquí hacemos una simplificación, vamos a ver. Si Z es mucho mayor que A, o sea, acuérdense bien de que no es lo mismo decir muy lejos que decir en el infinito, ¿verdad? No es lo mismo. Aquí estamos diciendo de que Z es mucho mayor que A, pero Z no tiende a infinito, solo es mucho mayor que A. Entonces, si Z es mucho mayor que A, ¿qué podemos hacer en el denominador? Despreciar, como Z es mucho mayor que A, despreciamos A. Lo despreciamos y nos queda esto, Z al cubo. De manera que el resultado es aproximadamente igual a esto. Aproximadamente, ¿verdad? Porque recuerden que es una aproximación. O sea que, ¿qué me está indicando el resultado? Que para un punto muy lejano del círculo, pero no en el infinito, sino muy lejano, la inducción disminuye con la distancia al cubo. O sea que la inducción es bien pequeña, ¿verdad? Acuérdense que no es lo mismo decir en el infinito que muy grande con respecto a. ¿Qué pasa si yo hubiese dicho aquí en un punto que está en el infinito? Entonces z es infinito y esto se hace 0, ¿verdad? Entonces acuérdense que no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, ahora bien, pasemos al caso importante acá en todo esto, ¿verdad? El dibujo de las líneas de campo. ¿Cómo dibujamos las líneas de campo para una circunferencia? La regla básica aquí, que nunca la tienen que olvidar. Las líneas de campo siempre tienen que ser cerradas. No importa qué forma tenga el objeto. Ya sea una línea, un plano,
una circunferencia, un solenoide, el campo magnético siempre tiene líneas cerradas. ¿De acuerdo? Solo que en el caso de una circunferencia, esas líneas cerradas forman una especie como de elipses. Aunque en 3 dimensiones, vamos a ver, hay que imaginarse esto, ¿verdad? Uno dibuja en 2 dimensiones, por eso dice líneas, pero no son líneas, son volúmenes. En 3 dimensiones, estos son volúmenes imaginarios, ¿verdad? Porque recuerden que las líneas de campo son recursos didácticos, esto es imaginario. Entonces, en 3 dimensiones, ¿cómo se observaría el campo de esto? Aquí se ve que son elipses, ¿verdad? Lo que forma, todo esto se cierra. No tienen ni inicio ni final, se cierran. En 3 dimensiones, ¿qué formas serían? La de una espiral. No, o sea, a lo que me refiero es, en 2 dimensiones usted observa elipses, ¿verdad? Como elipses. Así son las líneas de campo magnético para una circunferencia, ¿verdad? Una especie de elipses que van cambiando su tamaño. En 3 dimensiones, ¿qué figura formarían? Si usted esa elipse la va moviendo como un sólido, o sea, como, ¿se acuerdan de las figuras, ¿verdad? De revolución, ¿verdad? Sólidos que se formaban por la revolución de una figura. Se formaría como una especie de dona, ¿verdad? Como una toroide. ¿Saben lo que es un toroide, verdad? Una dona. Entonces, en 3 dimensiones, el campo magnético tendría forma como de donas, toroides. Es lo mismo. Solo que en 2 dimensiones uno dibuja elipses. Son cerradas. Visto desde otro ángulo, ustedes tienen un círculo, solo que el círculo es cerrado, ¿verdad? Fíjense bien. Acuérdense que para dibujar las líneas de campo no hace falta hacer cálculos. Lo único que yo necesito para dibujar el campo magnético es saber la dirección en que circula la corriente y hacer uso de la mano derecha. Entonces, como la corriente de ese disco circula en el sentido antihorario, el pulgar apunta en la dirección de la corriente y los 4 dedos se van enrollando en torno al pulgar formando estos elipses. ¿De acuerdo? Ustedes lo pueden hacer en su casa, ¿verdad? Imagínense que van recorriendo la circunferencia con el pulgar de su mano derecha y los 4 dedos los van enrollando en torno al pulgar. ¿Qué es lo que formarían ahí? Formarían estas elipses. ¿Qué pasa si invertimos la dirección? Entonces el pulgar de su mano derecha iría en sentido horario y los 4 dedos de la mano derecha irían al revés. O sea que las flechas irían al revés. ¿Estamos de acuerdo en eso? No sé si tienen dudas. Es muy diferente cuando dibujamos las líneas de un alambre, ¿verdad? Siempre usamos la mano derecha. El pulgar en la dirección de la corriente y los 4 dedos enrollándose en sentido antihorario. Siempre las líneas de campo formando circunferencias. En este caso son circunferencias, ¿verdad? Son cerradas. Aquí en 3 dimensiones serían cilindros. ¿Qué pasa con la espira? Siempre las líneas son cerradas, solo que en este caso no se forman círculos, sino elipses, y en 3 dimensiones serían donas, como toroides. Ya no serían cilindros. O sea, la forma del campo magnético cambia. Lo que no cambia es el hecho de que el campo magnético siempre es cerrado. Las líneas siempre son cerradas, ¿verdad? En eso sí no hay cambio. ¿De acuerdo? Y siempre va a ser igual. O sea, no existe un caso en el que las líneas de campo no sean cerradas. Bueno, aquí tenemos otra figura
mucho mejor. Ustedes ven la circulación de la corriente en sentido antihorario y el campo llena todo el espacio, pero las líneas siempre se cierran, formando como elipses cerradas. ¿De acuerdo? ¿Dónde es más intenso el campo? Según esta figura. ¿En qué región del espacio el campo magnético es más intenso? Cerca del anillo, en la parte interna. Sí, ¿verdad? Exacto. En la parte interna, justo en el centro del anillo, ¿verdad? Justo en el centro. En el plano XY, justo en el centro, ahí es donde las líneas están más juntas. Donde las líneas están más juntas, el campo es más fuerte. A medida nos alejamos del plano XY, ustedes ven que las líneas se van separando, el campo es menos intenso. Y fuera del anillo, si yo me alejo del anillo hacia afuera en dirección radial, ustedes ven que las líneas aquí están muy separadas. O sea que el campo es muy débil, ¿verdad? Fuera del anillo. Prácticamente solo la componente axial es la importante aquí. O sea, fíjense bien, en el problema, en este ejercicio, a mí se me pide la inducción axial, o sea, en el eje Z. ¿Qué pasa si me pidieran la inducción en cualquier punto del espacio? Este problema es bien complicado. Este problema, si a mí me piden el campo en cualquier punto del espacio que esté fuera del eje Z, el ejercicio ya no lo podríamos resolver, ¿verdad? Así con los métodos de la clase. Ya necesitamos matemáticas un poco más avanzadas, integrales elípticas, o hacer uso de las funciones de Green, ¿verdad? O sea, son métodos muy avanzados, ¿verdad? O sea que este problema lo podemos resolver nosotros solo para puntos sobre el eje Z. ¿De acuerdo? Entonces, pero lo que sí podemos hacer nosotros para cualquier figura, para cualquier configuración de corriente es dibujar las líneas. Esto ustedes lo pueden hacer sin necesidad de hacer cálculos. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Bien, entonces no sé si tienen preguntas. Vamos a continuar. Vamos a pasar a otro ejercicio, que es el plano infinito de corriente uniforme. Bueno, tenemos el plano infinito acá, que transporta una corriente en la dirección que ven aquí en la figura de Y positivo. La corriente superficial es constante y yace en el plano XY, solo que aquí en la figura el plano XY lo pusieron vertical y el eje Z lo ponen hacia acá. Bien, transporta una corriente en la dirección de Y. Queremos calcular el valor de la inducción en un punto arbitrario P. Este punto queda arbitrario porque el plano es infinito. O sea, da igual en qué punto coloquemos el punto de campo porque el plano es infinito, ¿verdad? Ahora, el plano infinito esto es algo ficticio porque no existen planos infinitos, ¿verdad? Este problema por eso siempre lleva a cometer algunos errores, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos otro panorama. Tenemos el plano infinito localizado en el plano XY. La corriente va en la dirección de Y positivo. El punto de campo lo tomamos encima del plano XY. Podría estar debajo también, ¿verdad? Porque es en cualquier punto del espacio. Al colocar las coordenadas de este punto X, Y, Z, yo lo estoy generalizando porque recuerden, X, Y, Z puede ser positivo o negativo, o sea que aquí está general. Los vectores de posición, el vector rojo es el que localiza el elemento de corriente superficial. El vector en verde, el punto de campo. Y este es el vector de posición relativa. Entonces, ¿quién es R y quién es R'? El vector K sería K', que es constante en la dirección de Y. El diferencial de área, la magnitud, sería d de X, d de Y. De manera que el elemento de corriente, K de A, donde d de A solo es magnitud, ¿verdad? Es K en la dirección de Y
por d de y', d de x', así. Bien, en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Vamos a usar coordenadas cartesianas porque tenemos un plano. Los planos, ¿verdad? En este caso, es un plano rectangular o cuadrado, ¿verdad? Siempre que tenemos figuras con lados rectos, dijimos de que usamos coordenadas cartesianas. Bien, los vectores de posición en cartesianas quedarían así. El R del punto de campo tiene 3 componentes, X, Y, Z. R' tiene 2 componentes porque estamos en el plano XY, donde Z vale 0. X', Y'. El R quedaría de esta manera. Al hacer la resta me queda así. Su magnitud sería esto. ¿Estamos de acuerdo, verdad? No sé si tienen dudas cómo plantear esto. Acuérdense que en el elemento de corriente superficial, el diferencial de área es magnitud, a diferencia del elemento de línea. En el elemento de línea, DDS es vector y es magnitud. Acá, en el elemento de corriente, K es vector, pero el DDA es magnitud. Bueno, continuando, la integral que tenemos que resolver es esta. Aparece el elemento de superficie, K, DDA. K cruz R. El DDA no se le pone aquí porque el DDA es magnitud, ¿verdad? Y el producto cruz es entre vectores. Por eso aquí se separa, ¿verdad? Ponemos el DDA de final. Entre R cubo. Bien. Hacemos el producto cruz. K cruz R. Esto es K y esto es R. Hacemos los productos Y cruz X, Y cruz Y, que es 0, Y cruz Z, Y cruz X es menos Z, ¿verdad? Por eso va el signo menos acá. Y cruz Z es X positivo. Entonces aquí tenemos el producto vectorial. Bueno, de manera que al sustituirlo en la integral tenemos el producto vectorial multiplicado por el diferencial de área de dx, de dy. Hay 2 variables de integración, x', y'. La constante aquí son x, y y z. X, y y z son las coordenadas del punto de campo que no están primadas. Y la integral es doble. Desde menos infinito a más infinito porque el plano es infinito, ¿verdad? Tenemos que integrar en todo el espacio. Entonces, aquí sí es necesario que hagamos aquel argumento, ¿verdad? Que lo apliquemos. Tenemos 2 componentes en la integral x y z. Ajá. En x y z, pero la componente z se cancela, ya que el integrando es una función impar en x'. Vamos a ver. Tengo 2 integrales, una en x y una en z. ¿Por qué se cancela la integral en z? Porque me dice que el integrando es una función impar en x'. ¿A qué se refiere esto? Fíjense bien, la variable x'. A esta variable x' la está multiplicando un factor x' menos x, pero x es constante, y es lo que no está primado es constante. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el intervalo de integración es simétrico y tenemos una función impar, esto se hace 0. Esto siempre es así, sin excepciones, ¿verdad? Siempre que una función es impar y se integra en un intervalo simétrico, el resultado es 0. Por simétrico, entiendas, ¿verdad? Que voy desde menos infinito a más infinito, desde menos a hasta a, así, ¿verdad? O sea que el intervalo, o sea, piensen en la recta real. El intervalo es simétrico cuando voy desde menos a hasta a, o desde menos infinito hasta infinito. ¿De acuerdo? Si aquí fuéramos de 0 a infinito, ya no sería 0 porque ya perderíamos la simetría. Entonces, este resultado se hace 0 y con esto nos ahorramos trabajo.
porque si no les tocaría integrar esto, que es largo, y lo integrarían de puro gusto, ¿verdad? Entonces, la única integral que vamos a hacer es la integral en la componente x, es esta. No sé si les quedó claro esto. Una función impar, ¿qué es una función impar? Es una función que cuando nosotros le cambiamos el signo, la función cambia. Una función par es una función que cuando le cambiamos el signo al argumento, la función no cambia. Por ejemplo, una función par, ¿quién sería? X cuadrado es una función par, ¿verdad? X cuadrado es par. ¿Qué pasa si en vez de x cuadrado X ponen... cuadrado. Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le cambio el signo a la x? Pongo menos x al cuadrado. Menos x al cuadrado es x cuadrado. No cambia la función. Otra función par es coseno, ¿verdad? Coseno de menos x es igual a coseno de x. No cambia, o sea, cuando yo le cambio el signo al argumento, la función permanece igual. Una función es impar cuando al cambiarle el signo, la función sí cambia. Por ejemplo, x cubo es impar. Porque si yo pongo menos x al cubo, me da menos x al cubo. Seno es impar, ¿verdad? Seno de menos x es menos seno de x. Entonces, esta función de aquí es impar. La función es x' menos x entre esto. Si ustedes vienen y le cambian el signo a menos x', todo esto cambia de signo. Estarían cambiándole el signo al integrando. Entonces, esto es 0, ¿verdad? Bueno, entonces solo integramos la componente en x. Esta integral, como ven aquí, se ve bien difícil, ¿verdad? Nos queda una integral iterada. Tenemos que integrar, por ejemplo, aquí no importa el orden, podemos integrar primero en y o primero en x. Si integramos primero en x, tenemos que simplificarlo, ¿verdad? Para no escribir tanto. La integral la pueden ver en las tablas, pero la tienen que simplificar primero. Hacemos un cambio variable t igual a x menos x', d de t igual a d de x. Y lo que resta es constante. Este término más este término es constante, así que escribimos a cuadrado nada más, para no escribir todo, ¿verdad? Fíjense que aquí esto, vamos a ver, era x' menos x. Creo que aquí hay un error porque es x' menos x, ¿verdad? Aquí era al revés esto. Era x' menos x, de manera que el d de t es d de x'. O sea, ahí solo es de cambiar esto, x' menos x. Bueno, entonces, una vez que la integral hacen el cambio variable, esto lo pueden ver en las tablas. El resultado de la integral es 2 entre a cuadrado, pero ya evaluado. Ya evaluado, ¿verdad? En las tablas creo que lo que les aparece es la integral indefinida y ustedes la tienen que evaluar, ¿verdad? Ya evaluado es esto. Me queda 2 entre a cuadrado, que es esto. Ahora integramos en y'. Entonces, aquí tengo la variable que y', z es constante, y y también es constante. También hacemos un cambio variable. Hacemos t igual a y' menos y, d de t igual a d de y'. La integral queda así. Esta integral también está en las tablas. Y nota esto. Esto da la integral indefinida. Hay que evaluarla desde menos infinito a más infinito. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque estamos evaluando en una tangente inversa. Tenemos que evaluar en t, no en z. Z es constante. Entonces, la tangente inversa de más infinito, haciendo de cuenta, ¿verdad?, de que z es constante y es mucho menor que t. Entonces, tangente inversa de más infinito es pi medios y la tangente inversa de menos infinito es menos pi medios. De manera que esto me queda pi entre z. Ese es el resultado, pi sobre z. Entonces aquí tengo que la componente x es 2z por pi entre z. Se cancela z y me queda 2pi. Entonces, solo haría falta, jóvenes, multiplicar acá, vamos a ver.
Yo aquí no escribí esto para evitar trabajo, ¿verdad? La integral está multiplicada por este factor mu sub 0k entre 4pi. Entonces, no olviden multiplicarlo, ¿verdad? Mu sub 0k entre 4pi por 2pi. Y esto da mu sub 0 por k entre 2 en la dirección de x. Este es el resultado final, bastante simple. Fíjense, este campo que obtuvimos, ¿qué diferencia notan ustedes de este campo con los anteriores? Que este campo es, esta inducción magnética es, esta inducción que produce un plano infinito en relación con una línea y una circunferencia es, ¿cómo es este campo? Constante. Es constante, exactamente, es constante. Por primera vez, ¿verdad? Obtuvimos para el campo magnético un campo constante. Aunque esto no es real, ¿verdad? Porque no existen planos infinitos. O sea que campos constantes en la naturaleza no vamos a encontrar, ¿verdad? Solo aproximadamente constantes. Pero campos constantes no existen. Por ejemplo, el campo magnético de la Tierra es variable. El campo magnético de un imán es variable, ¿verdad? Campos constantes no, esto es ideal, ¿verdad? Entonces, el punto de campo lo elegimos encima del plano, ¿verdad? De manera que debemos generalizarlo para incluir la región encima y abajo del plano. ¿Cómo generalizamos el resultado? Igual que en 321, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en 321 hicieron el problema de un plano? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Arriba del plano obtuvimos este resultado que es positivo, que va en la dirección de X. Esto es para valores de Z positivos, que significa arriba del plano, y debajo del plano, valores negativos de Z. Solamente le cambiamos el signo. ¿De acuerdo? Solo le cambiamos el signo. ¿Cómo sabemos esto? Por la regla de la mano derecha. Acuérdense que para dibujar las líneas de campo no hace falta hacer cálculos. Si ustedes se fijan en la figura, ¿qué tienen que hacer ustedes para dibujar las líneas de campo aquí? Únicamente el pulgar de la mano derecha en la dirección de K. Y los 4 dedos siempre se van moviendo en torno al pulgar. De manera que encima del plano los 4 dedos, ¿hacia dónde apuntarían? Si ustedes ponen su pulgar en la dirección de K, los 4 dedos de su mano derecha encima del plano, ¿hacia dónde apuntarían? ¿Hacia adentro de la pantalla o hacia afuera? Hacia afuera de la Hacia pantalla. afuera. Hacia afuera, ¿verdad? Exactamente, por eso fíjense bien. Arriba del plano en X positivo. X positivo está saliendo de la pantalla, hacia afuera. Y debajo del plano, los 4 dedos van hacia adentro de la pantalla en X negativo. ¿De acuerdo? O sea que nosotros podemos dibujar siempre un campo sin saber todos estos resultados, ¿verdad? Solo con la mano derecha. Ahora, este resultado, como les digo, es ficticio porque me está diciendo que el campo es constante. O sea, según este resultado, las líneas de campo no se cierran. Son planos paralelos que nunca se cierran. Y forzosamente las líneas de campo se tienen que cerrar. Si el plano no fuese infinito, sino finito, ahí sí, ¿verdad? Las líneas de campo se cerrarían. Pero en el plano infinito no se cierran. Eso contradice la teoría, pero como esto es ficticio, no hay problema. Entonces, resolviendo esto, o sea, ¿a qué me refiero? Estos dos resultados los tenemos que colocar en uno solo. Esto es fácil porque lo que tenemos que hacer es, al escribirlo de un solo escribo más o menos. Pero existe otra manera. En vez de escribir más o menos, se puede escribir Z entre valor absoluto de Z, así como lo hicieron entre 21. O sea, estos jóvenes de escribir Z entre valor absoluto de Z,
solo es para evitar escribir más o menos, ¿verdad? Para que se vea un poco como más formal la respuesta. Y esto nunca nos va a engañar, ¿verdad? En el resultado, porque fíjense bien, arriba del plano z es positivo, valor absoluto de z es z, y z entre z es 1, queda positivo. Debajo del plano z es negativo, valor absoluto de algo negativo se multiplica por un menos, ¿verdad? Z entre menos z es menos 1, me queda negativo. Entonces, en una sola respuesta tenemos todo, ¿verdad? Arriba y abajo. Fíjense bien en el dibujo, ¿bien? Aquí está el plano. El plano está saliendo, o sea, K está saliendo de la pantalla. Entonces, la regla a la mano derecha, el pulgar apuntaría saliendo de la pantalla y los 4 dedos de la mano derecha encima irían hacia la derecha y debajo irían a la izquierda. ¿De acuerdo? Así serían las figuras. O sea, en 3 dimensiones serían planos, en 2 dimensiones son líneas, ¿verdad? Que cambian de dirección. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Aquí está el resultado de forma compacta, ¿verdad? Este z entre valor absoluto de z es 1. Aquí no es que estemos introduciendo una variable, ¿verdad? El resultado es constante. Ahora, ¿qué pasaría si la corriente estuviese en el plano ZY o ZX? Aquí ya no tendrían que poner z, sino que tendrían que poner otra variable, ¿verdad? Por ejemplo, si la corriente estuviese en el plano ZX, aquí sería y entre valor absoluto de y. Y si la corriente estuviese en el plano ZX, ZY quiero decir, aquí sería X entre valor absoluto de X. O sea que no hay que memorizarse esto así, ¿verdad? De que siempre Z entre Z. No, ¿verdad? Eso depende de en qué plano esté la corriente. Igual con este X. Si la corriente fuese en la dirección en otra dirección, por ejemplo, en la dirección de Y negativo, si la corriente fuese en Y negativo, aquí nos hubiese cambiado el resultado, nos hubiese cambiado ahora los dibujos. Las líneas hubiesen ido encima, hubiesen ido al revés y acá también al revés. O sea que hay que tener cuidado ahora en eso de la dirección. Bien, no me quedaría tiempo de hacer el siguiente ejercicio. El siguiente problema que vamos a hacer es el del solenoide, ¿verdad? Que es el más complicado. Entonces preferiría hacerlo el día de mañana. Este problema es muy importante. Ustedes podrían leer en el libro, ¿verdad? Para que les quede un poco más claro lo que vamos a ver mañana. El problema es bien interesante porque el solenoide emula lo que es un imán. O sea, es exactamente como un imán. El campo magnético de un imán es el mismo de un solenoide y el campo magnético de la Tierra es como el de un solenoide, un imán. ¿De acuerdo? Entonces este problema tiene mucha importancia, ¿verdad? El solenoide ideal, ¿verdad? Es un solenoide que tiene vueltas enrolladas que están apretadas. Si no estuviesen apretadas no sería ideal, ¿verdad? Siempre sería solenoide, pero no sería ideal. Entonces nosotros en la clase vamos a resolver el problema del solenoide ideal. Ya si el solenoide no es ideal, ¿verdad? El problema es muy difícil. Ese problema no lo podríamos resolver. Bueno, entonces vamos a quedarnos el día de hoy por acá. No sé si tienen alguna pregunta. Ingeniero, en esa parte de ese plano que tenía ahí, si Ajá. hubieran dos planos, no sé, paralelos, el campo entre ellas, ¿cómo sería? Ajá, usted dice, tengo el plano aquí. Sí, Si yo tuviese otro plano, sí, sí, otro plano. sí, si tuviésemos dos planos paralelos, el campo magnético se tendría que encontrar por superposición. ¿De acuerdo? Siempre que tengan dos planos paralelos y quieren encontrar campo eléctrico o magnético, ustedes van a hacer superposición. Esa es la manera fácil de hacerlo. Entonces usted lo que tiene que hacer es encontrar el campo únicamente para un plano y sumarle el del otro plano.
en todas las regiones. Claro, si usted tiene 2 planos, va a tener 3 regiones, ¿verdad? Encima de los 2 planos, en medio de los 2 planos y debajo de los 2 planos. Entonces, en las 3 regiones, usted va a hacer suma de campos. Y para eso le va a ayudar bastante a hacer los dibujos del campo magnético con la regla en la mano derecha, ¿verdad? Para saber en qué región se va a cancelar. Porque los 2 planos podrían tener corrientes en sentido opuesto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ese problema de hecho es bien fácil porque superposición es bien sencillo, solo tiene que sumar campos. O sea que usted solo tiene que calcular una vez este resultado y después solo lo suma al otro plano. Bien, Ok. eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Sí, entendido. Gracias. Bien, bien. Entonces, nos veríamos mañana, joven. No sé si hay alguna otra pregunta. Solamente una consulta.